Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz domingo. Les saluda Margarito Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. La información electoral fue la más destacada esta semana. Ya fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral el calendario electoral y la fecha, nada todavía. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Perkins Rocha, abogado y miembro del comando de campaña de María Corina Machado. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí y por atender la invitación de Abriendo Puertas. Adelante, por favor. Gracias, Margarita. El doctor Rocha nació en Maracay, Así Estado Aragua. Fue magistrado en lo contencioso administrativo, profesor universitario, especialista en Derecho Público, Administrativo y Procesal Constitucional. Pertenece al Partido 20 y, como ya dijimos, es miembro del comando de campaña de María Corina Machado. Vamos a comenzar con el tema electoral, que ha sido el tema de esta semana. El pasado viernes, la Asamblea Nacional presentó ante el Consejo Nacional Electoral el calendario electoral. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo que este calendario es mucho más amplio que lo acordado en Barbados. Vamos a ver el siguiente sonido. Nosotros hemos cumplido cabalmente todo lo que allí está establecido. Y las garantías electorales en Venezuela, que son muy amplias y profundas, fueron incorporadas casi al calco de los otros acuerdos y las garantías que propiamente da el Consejo Nacional Electoral. Hemos sido muy enfáticos, sí, en el tema de auditoría del registro electoral, en el tema de las jornadas de actualización del registro electoral para la incorporación de nuevos y nuevas votantes, y sobre todo en el manejo de las oportunidades de participación ante los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye. Doctor Rocha, ¿qué opinión tiene el comando de María Corina Machado sobre este documento? Bueno, en primer lugar, la extrañeza de que todavía, ya arrancando marzo, la fecha no está establecida. Venezuela es el único país de la región que este año constitucionalmente le corresponde un cambio político y todavía no ha fijado fecha. Y todavía tenemos la presentación de un cronograma y todavía no está la fecha. Fecha que hemos exigido. Si esa fecha la hubiésemos tenido a tiempo, muchos procesos que están involucrados en el acto electoral se hubieran adelantado. A estas alturas todavía el registro electoral está desfasado. Hay 4 millones, casi 4 millones de jóvenes en edad para votar, menores de 20, de 30 años que no están inscritos. Hay un importante cúmulo de venezolanos en el exterior que no han podido renovar su situación con el CNE. Es decir, si eso ya estuviera adelantado y todavía, aún con la presentación a la cual usted ha hecho referencia de la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, todavía no está la fecha. Ese es el primer elemento. El segundo elemento... Pero fíjese, y disculpe que lo interrumpa. No, para nada. 27 fechas fueron presentadas en este calendario. Para ustedes, ¿cuál es la fecha más conveniente? Para nosotros, la fecha más conveniente es ya. Para el país, la historia tradicional, la historia republicana, la tradición constitucional siempre había sido el último mes del año. Es más, o el primer domingo de diciembre. El último mes del año, en el primer domingo de la primera quincena, tal como lo decía el artículo 49 de la Ley Orgánica de Sufragios y Participación Política, que fue derogada en el año 2009 y que se le dio
absoluta discrecionalidad al CNE para fijar esa fecha, rompiendo de alguna forma, repito, la tradición republicana. Entonces, no entendemos por qué tanto misterio y tanta parafernalia para buscar algo tan sencillo que está internalizado en el venezolano. El venezolano no solo le gusta votar, sino que el venezolano sabe que en algún momento, cuando ocurre el último año del periodo constitucional, que en ese diciembre va a ocurrir o el cambio político o el evento electoral llamado a ratificarlo. Entonces, sin embargo, no en el entendemos. 2018 la elección se realizó un 20 de mayo. No solamente el ¿Se ha podido 2018. cambiar eso? No solo, sí, con motivo de la enfermedad del expresidente Chávez y posteriormente con motivo de una vez ocurre la transición, la decisión que llevó a Nicolás Maduro a ocupar la presidencia. Esos son los momentos en que se interrumpió esta tradición republicana gracias a la reforma que en ese año hicieron con ocasión a esa circunstancia, rompiendo, repito, la tradición constitucional venezolana. Para nosotros estamos preparados y cada día que pasa es ganancia en esa preparación, pero si queremos atender a lo que ha sido nuestra historia, nuestra costumbre republicana, debería ser el primer domingo, el último domingo de la primera quincena del último mes del año del periodo correspondiente al cual finaliza el periodo público en ejercicio. Ahora la pelota está en el campo del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes confían en el árbitro electoral? Si hubiésemos tenido la fecha a tiempo y hubiésemos tenido la participación que aspiraba toda la población, ya estuviésemos trabajando en los cambios estructurales que se debe hacer en ese Consejo Nacional Electoral. Nosotros vinimos de un proceso maravilloso que fue las primarias del año 2023, donde los venezolanos pudimos manifestarnos libérrimamente, absolutamente en paz, con conciencia ciudadana para un cambio político que significara, en relación con el Acuerdo de Barbados, la escogencia de nuestro candidato presidencial. Y ahí aprendimos varias cosas. Aprendimos cómo hacer fluido el proceso electoral, aprendimos a la transparencia, aprendimos una cantidad de elementos que durante casi ya 20 años estaban vedados absolutamente del sistema electoral. Repito, si tuviésemos fecha, estuviéramos ya trabajando en esas exigencias que necesariamente se le tienen que hacer al sistema electoral para que sea nuevamente confiable. Y que necesitan un tiempo. Y que necesitan un tiempo. Porque hay todo un cronograma que cumplir, hay unos lapsos que establecer y entre ellos están, bueno, las auditorías, el registro electoral, los cuadernos de votación, las máquinas de votación. Pero vamos a ir a los acuerdos de Barbados. Están muertos los acuerdos de Barbados. El presidente Maduro acaba de decir esta semana que ya el pacto feneció. Para nosotros no solamente no está muerto, para nosotros, gracias a los acuerdos de Barbados, se ha acelerado un proceso político en el cual estamos ambicionando participar y colaborar con él. Barbados para nosotros, y entendíamos que para el oficialismo, era una pieza importante, una apuesta a la civilidad, una apuesta a que todos los factores políticos trabajaran en un hecho que debería ser normal en cualquier país, como es el cambio de gobierno, como es el llamado a elecciones generales, como es el llamado a un cambio en la presidencia. Sin embargo, después de suscribir Barbados, en un proceso donde, por cierto, mi organización política ni mi candidata participó, lo respetamos, porque sentimos que era una muestra y era un aporte que teníamos que hacer al país en respetar el Acuerdo de Barbados. Inclusive empezamos a viabilizarlo. De alguna forma, de acuerdo a los términos del pacto, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la revisión de los actos electorales y de los actos en definitiva que obstaculizaban el derecho político de nuestra candidata. Para nosotros el Pacto de Barbados es importante mantenerlo y en definitiva es un aporte a la civilidad, es decir, a entendernos frente a un inevitable proceso que es el cambio político que este año está marcado para Venezuela. Precisamente le iba a preguntar sobre eso. En el marco de los acuerdos de Barbados, ustedes acudieron a la Corte Suprema de Justicia
Y yo quisiera que explicara a los venezolanos de una manera corta y sencilla, pero legal, por qué la Corte Suprema de Justicia inhabilita a María Corina Machado. Bueno, digamos, en primer lugar, tiene que quedar absolutamente claro que María Corina Machado está habilitada políticamente, por varias razones, jurídicas y políticas principalmente. Jurídicas porque no existe una sentencia condenatoria que establezca la inhabilitación de María Corina Machado. No ha sido juzgada penalmente, no ha habido proceso alguno en el que ella haya participado para llegar a la conclusión de una inhabilitación. Por supuesto, la inhabilitación es una pena accesoria de otro delito. Eso tampoco ha ocurrido. La jurisdicción penal en Venezuela no se ha pronunciado en contra de María Corina Machado. Existe un extracto publicado en una página web que se presume es de la sala político-administrativa, una sala que no tiene la competencia de juzgar penalmente a nadie. Así como la sala penal no anula actos administrativos, la sala político-administrativa no establece condenas penales. Entonces, existe un extracto de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia donde se habla de una inhabilitación de María Corina Machado. Eso todavía a estas alturas, para la fecha de hoy, ha sido imposible consultar el expediente judicial que supuestamente contiene el acto administrativo donde supuestamente se inhabilita a María Corina Machado, porque la sala político-administrativa, desde el momento en que ella acudió a intentar una acción de recurso de hecho para revisar los actos que de hecho impiden su participación política, se declaró en inventario, es decir, cerró las puertas para que no hubiese manera de conocer ese acto. En definitiva, María Corina Machado está habilitada en lo jurídico porque no existe una condena penal. Y en lo político acaba de venir de un proceso que se llevó a cabo en octubre del 2023, donde casi 3 millones de venezolanos apostaron por su candidatura para que fuera la próxima presidenta de la República. De eso vamos a hablar ahora porque tenemos que ir al corte. Pero vamos a dejar en el aire, para volver a analizarlo con el doctor Perkins Rocha, un sonido de Diosdado Cabello y después lo analizamos. Ya hay una decisión, como dicen los abogados, cosa juzgada. Y ahí no hay más nada que discutir, cosa juzgada. No es que vaya a llorar al Valle porque en el Valle no la quieren, no, que se vaya a llorar para otro lado, para el country club será. Pero aquí no. Aquí va a haber elecciones sin ella. Y va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir al nuevo presidente de Venezuela. Y continuamos en Abriendo Puertas conversando con el doctor Perkins Rocha, abogado y miembro del comando de campaña de María Corina Machado. Estábamos hablando sobre la inhabilitación de María Corina Machado. Quisiera preguntarle, ¿fue una decisión legal o política? Primero, no ha habido decisión. Ella se mantiene incólume con sus derechos políticos. Recordemos que el ejercicio político, bien sea para la persona que vota o para la persona que pretenda ser designataria o depositaria de la voluntad popular para ocupar un puesto o un mandato político, es un derecho político vinculado a la ciudadanía. De tal forma que ella sigue siendo una ciudadana activa de la República con derechos políticos incólumes que pretende, en definitiva, hacer un planteamiento al país para tener, digamos, la oportunidad de saber si el país lo acompaña o no en ese cambio político. De tal forma que, primero, no es legal porque es inconstitucional inhabilitarla por un mandato, digamos, administrativo de un órgano que, como la Contraloría, no tiene competencia para inhabilitar a quien vaya a resultar electo en un proceso político. Luego, no ha habido una sentencia penal, en consecuencia lo que hubo fue un extracto de una sala político-administrativa de un fallo que todavía desconocemos. Esto es parte de lo que nosotros, en respeto al Acuerdo de Barbados, acudimos el 15 de diciembre ante la sala político-administrativa para pedir
como conocemos y como sabemos que no está inhabilitada, a pedir que cesen los obstáculos de hecho que impiden su ejercicio. Declaraciones como las del señor Diosdado Cabello y de otros personeros del oficialismo son esas precisamente vías de hecho sin fundamento jurídico que pretenden crear una, es decir, como la verdad oficial, o diría alguien, la mentira oficial. De repetirla tantas veces, pues se empieza como que a asumir como cierta. Entonces, ¿dónde está el acto que la inhabilita? ¿Dónde está la sentencia penal que la condena y que establece su inhabilitación? La sala político-administrativa dicta condenas. Además, no hay juicio siquiera. No hubo juicio. Nosotros intentamos el recurso contra las vías de hecho y no se abrió ningún juicio. No fuimos llamados a participar en el juicio. Concluyó con este extracto publicado en una página web. Las opciones. Se habla de un candidato de consenso similar a lo que ocurrió en el estado Barinas para la elección regional. Al margen de lo fallido que fue Barinas, aquí ocurrió el 20 de octubre del 2023 algo fundamental y yo lo considero, permítame el calificativo de maravilloso. Se recuperó la confianza política del ciudadano en un liderazgo y ese liderazgo se encabezó mayoritariamente en María Corina Machado. Ahí nació además jurídicamente, para traerlo ya un poquito a mi campo, un compromiso de acompañamiento del ciudadano en cuanto a acompañar a la candidata. Pero lo más importante, ahí nació el deber de la candidata de hacer incólume, de mantener firme esa voluntad que se expresó. Si esa candidata permitiere que hubiese una desviación de ese mandato que se dio ese día, estaría traicionando el mandato propiamente. Yo, conociendo a María Corina Machado como la conozco, sería incapaz de traicionar un mandato ciudadano del calibre que ocurrió en ese mes. De tal forma que pensar en un sustituto sería desviar lo que se quiso en ese momento. Los casi 3 millones de ciudadanos que acudimos ese día, sabíamos las condiciones en que estaba participando María Corina Machado. Sabíamos de esta especie de estigmatización, porque no hay otra manera de llamarla, que quiso el oficialismo poner en su cabeza con respecto a la inhabilitación. Los que la escogimos sabíamos que a eso se iba a enfrentar y estamos absolutamente confiados de que eso se va a resolver, porque para eso la escogimos a ella. Si hubiésemos querido escoger otra circunstancia, alguien más maleable, alguien más confortable para el oficialismo o para que en definitiva pudiera competir en un proceso con las condiciones y los estándares establecidos por el estatus político, otro hubiese sido el ganancioso. Si fue ella, ella triunfó en lo personal y también triunfó con su maleta de propuestas hechas al país. Ahí no hubo mentiras. Los que la escogimos supimos en qué condiciones estaba ella. Ahora, hablando de eso, la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su capítulo 5, artículo 63, señala que las organizaciones políticas pueden sustituir hasta 10 días antes del evento electoral a las personas que han postulado. ¿Podría ser este el caso de María Corina Machado? ¿Habría la posibilidad de que ustedes puedan inscribir a una persona y después sustituirla? No está planteado, Margarita, no está planteado por las razones que te acabo de decir. Es absolutamente en este momento un tema que no... O sea, la apuesta que estamos haciendo es la apuesta quizás más difícil, pero es la apuesta correcta. En la vida hay momentos en que uno tiene que decidir si agarrar un camino, una zanja, para tratar de adelantar al que va delante de uno, o asumir su posición y seguir hacia adelante. Este es el momento de los ciudadanos y es el momento de María Corina Machado para no salirnos del camino. ¿Y cómo harían cuando intente registrar su nombre ante el sistema automatizado y no se lo permita? Bueno, eso habilitaría otro programa, pero estamos preparados para eso. Y por los momentos, lo más importante, lo que públicamente puedo decir es que estamos conectándonos con el ciudadano, estamos organizando al ciudadano. No queremos que nos agarre la gripe sin pañuelo o la lluvia sin paraguas.
Es decir, no porque eso no esté muy claro nos vayamos a dejar de ahorita de desanimar. Estamos construyendo un nuevo vínculo político con el ciudadano. A veces inclusive un vínculo mágico, porque ha tocado un elemento espiritual en el ciudadano que se ha revivido inusualmente. En las marchas, en las giras que ha emprendido nuestra candidata, hay una conexión política distinta. Es decir, hay un nuevo compromiso político celebrado y hay el deber y la emoción de mantenerlo vigente. A la plataforma unitaria, ¿qué le queda? ¿Seguir apostando a la presión de Estados Unidos para que las personas que están inhabilitadas puedan participar? Y el ultimátum de que en el mes de abril serían suspendidas las sanciones que fueron aliviadas. Sí, bueno, debo decir que la plataforma unitaria ha tenido un papel ejemplar. Nos ha acompañado a nosotros, que no hemos sido parte de la plataforma, pero que participamos en el llamado que ellos hicieron con las primarias y han tenido un comportamiento digno. Los miembros de la plataforma unitaria en este momento, al igual que María Corina Machado, están recorriendo el país. Es decir, en este momento está la unidad en las élites que antes solamente había en los ciudadanos. Eso se comprendió. Por supuesto, y también tenemos un importante interlocutor que nace de la plataforma unitaria, que es el doctor Gerardo Blay, quien está cabalmente llevando afuera un proceso de negociación importante, gracias al cual se produjo el Acuerdo de Barbados. Es decir, que el acompañamiento de la plataforma unitaria en lo político y en lo jurídico ha sido absolutamente favorable para nosotros. En definitiva, en esos dos esquemas es que tenemos que trabajar internamente para mantener el ánimo y la emoción del ciudadano, que cada día es una bola que está creciendo gigante, la emoción, la entrega en las calles venezolanas por esta idea de cambio, y afuera pues conversando y negociando las condiciones que deben haber. El tema de las sanciones a nadie le gusta. O sea, es decir, yo vivo en un condominio con una cantidad de apartamentos. A mí no me gustaría que la electricidad no llegara, que no llegara la luz, que no llegara el agua, que me vinieran a cobrar al condominio constantemente. ¿De quién es la culpa de esa circunstancia? Del administrador del condominio. O sea, no olvidemos que esta circunstancia terrible que estamos viviendo en Venezuela es culpa de alguien. Y ese es el que debe de alguna manera hacer lo posible porque esas condiciones cambien. En definitiva, mientras no haya un cambio en la administración del condominio, vamos a tener las consecuencias de una mala administración. Y eso es innegable. O sea, las razones morales de por qué nos están castigando a este gran condominio que es la República Venezolana, no es del ciudadano, es de quien hasta ahora lo ha administrado. Encuestadores se han preguntado, ¿qué es lo más importante para los venezolanos? Sí, que María Corina Machado gane la presidencia de la República o que se produzca un cambio en el país. Lo necesario, por supuesto, es el cambio en el país, porque María Corina Machado es un instrumento para un nuevo esquema no solo de gobierno. Nosotros apostamos por un cambio en el Estado. Tenemos que pasar a un Estado que sea, en definitiva, instrumento del ciudadano y no un ciudadano súbdito del Estado. Ese binomio tenemos que cambiar los actores de posición. Tenemos que entender que todo esto tiene sentido si el ciudadano es feliz, no un Estado poderoso. Necesitamos en definitiva un Estado que sea instrumento de los anhelos individuales y nosotros apostamos por una visión política. Nuestra visión política es el liberalismo, es donde se protege la vida, la libertad, la propiedad privada del individuo y tienes a un Estado que subsidiariamente está ahí para apoyar la iniciativa privada. ¿Qué está ocurriendo ahora? La sospecha de que cada vez que el ciudadano entra en una esfera de acción pública o privada, es sospechoso de hacer algo en contra de los intereses del colectivo. No, nosotros queremos cambiar ese valor, que se respete al ciudadano como un valor individual y que él, junto con otros ciudadanos en libertad, construyamos el país que queremos. Hablemos de garantías. Mucho se ha hablado en el país de las garantías que pueda ofrecer la oposición si gana la presidencia de la República a los perdedores, suponiendo que el oficialismo pierda estas elecciones.
¿Cuáles serían las garantías? La principal garantía va a ser el respeto a la Constitución vigente. Un pacto que entendemos en algún momento fue una respuesta política a una crisis, un pacto en los que, por cierto, los miembros de 20 Venezuela y la misma candidata tenemos críticas, pero que creemos que en democracia, en paz, en un gobierno que respete a las mayorías y a las minorías, podamos construir un nuevo esquema que permita las reformas necesarias para ese papel. Pero mientras tanto, es el texto vigente y a él debemos respetar. Ese orden constitucional que emerge de esa constitución vigente es la que creemos que en estos 20 años se ha irrespetado. Esa sería la invitación a entendernos en torno a ese texto, constitucional. Ese es el gran pacto político que debiéramos de alguna manera volver a hacer vigente, y no solamente con tenerlo en la mano y blandearlo, sino que concientizarlo y entender que una de las principales garantías que tiene ese texto constitucional es la tolerancia, es el respeto a las minorías, es el libre pensamiento y el control del hecho político. El balance en el ejercicio del poder político significa en democracia el control de las instituciones. Tenemos unas instituciones absolutamente débiles, por no decir otros calificativos. Es necesario que el mérito vuelva otra vez a colmar esas instituciones y que se escoja a los mejores para que sirvan ¿a quién? A las mayorías, al ciudadano. Mire, doctor Rocha, ya estamos finalizando, pero me quedan dos preguntas. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que los migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y en Argentina no podrán votar en las próximas elecciones. ¿Qué opina sobre esta afirmación? Mire, licenciada, ese es el ejemplo de lo que acabo de decir. Eso contradice al propio texto constitucional que establece el derecho político de un ciudadano como infranqueable. ¿Qué culpa tienen los venezolanos que están en Estados Unidos y en Argentina de las diferencias políticas que pueda tener el gobernante de turno de ambos países o de estos tres países? El derecho a votar es un derecho político fundamental, hoy por hoy con categoría de derecho humano, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para eso también, y vuelvo otra vez al mismo tema, el tema de las primarias. Las primarias permitió entender que podemos organizarnos exteriormente con respeto y con transparencia, y en cualquier sitio un venezolano podría perfectamente votar si adaptamos sistemas tecnológicos que permitan esas circunstancias, aún no existiendo consulados ni embajadas establecidas. De tal manera que lo que se requiere es la voluntad, y en este caso, repito, la voluntad de respetar los principios constitucionales que permiten que ese venezolano en el exterior pueda votar. Una última pregunta. ¿Hasta el final? Hasta el final y más allá. Hasta el final y más allá. Porque esto no se queda en un simple cambio de gobierno. Esto pasa a una transformación del Estado, o un Estado que esté al servicio del ciudadano y no un ciudadano súbdito del Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos acompañó el doctor Perkins Rocha, abogado y miembro del comando de campaña de María Corina Machado. Pero ustedes quédense allí porque en la próxima parte, en la mesa de análisis, estaremos hablando sobre un tema que ha generado mucha polémica esta semana y son los deliveries. Ya venimos. Abriendo puertas. El Gobierno Nacional, a través de Hipostel, busca regular los servicios de delivery en el país. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero, pero esta semana el Ejecutivo la dejó sin efecto. ¿Pedir un delivery en Venezuela costará caro? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan Tomás Socias, analista financiero, económico y financiero, y Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CABECOM. Esta medida había generado mucha polémica, mayoritariamente por los impuestos, y polémica y rechazo en el sector de los motorizados.
¿Cuáles fueron los argumentos para echarla para atrás? Tomás, vamos Bueno, a comenzar con fíjate, Tomás. Margarita, un saludo a ti, a todos los venezolanos y los que están en el exterior, que nos ven. Esta es una decisión, fíjate, hay que recorrer un poco hacia atrás, porque no podemos dejar los hilos sueltos. El presidente de la República anuncia, informa hace una semana de que hay que resolver el tema de los aranceles y hay que cobrar los impuestos, que tal vez es un preámbulo importante a este tema. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a que es necesario más aranceles, evidentemente a que el Ejecutivo tenía que cobrar más impuestos, pero por otro lado, quienes analizamos el tema y los sectores industriales, sobre todo, que lo han solicitado mucho, hablan más de la necesidad de muchas exoneraciones que hay en el país a productos terminados, finales, quiero decir, que entran al país valen menos que los nacionales. Tal vez lo primero. Lo segundo es el hecho de que el motorizado, que tiene una función social extraordinaria y cumple una labor importante, el Ejecutivo pensó que podía regularse por alguna vía y lanza sin consulta, que para mí este es el tema de preocupación, las regulaciones no ayudan y sin consulta menos, digo, pongo el preámbulo del tema. Y entonces evidentemente afectaba a los motorizados, el venezolano al final no puede pagar más impuestos y daña al mensajero normal, a una parte de la población que está cumpliendo una extraordinaria labor social. Richard, precisamente, ¿cuál es el impacto que esta medida iba a tener en el sector comercio y en el sector de los motorizados? Sí, bueno, nosotros de la Cámara no estamos en contra de normar al sector delivery como servicio, porque eso está normado en todas partes del mundo. O sea, no hay un país que no tenga una norma sobre el servicio de delivery, y la norma va hacia lo que, ojo, yo creo que llegando al fondo de la normativa, que yo creo que la normativa estaba inclusive mal dirigida. Primero, porque quien hace el delivery, quien genera el delivery es el comerciante, no es el motorizado. El comerciante es el que tiene que resguardar la data, no el motorizado. Es el que tiene que preparar exactamente y que tiene que cumplir unas normas como es el empaque, la higiene, los precintos de seguridad, cumplir con toda una cantidad de normas que existen. La seguridad del consumidor. Del consumidor, de cómo llega el producto al consumidor, es el que pone el producto en la página, en el e-commerce, es el que le compran directamente el producto y él lo que hace es que a través de un servicio de delivery despacha, en este caso, el producto. Entonces, creo que la normativa estuvo mal enfocada. Y con respecto a quién iba dirigida la norma. Entonces, si la norma estaba dirigida a los motorizados, yo pienso, y nosotros desde la Cámara, que en todas partes igual del mundo, quien norma a los motorizados y en este caso a los taxistas o a los vehículos, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o el ente que regula tránsito en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, en China. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones los regula a nivel de los chalecos, a nivel de las placas y sobre todo, más que las placas, a nivel de una campaña educativa, porque ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que ahorita puede satanizarse el servicio de delivery porque ahora estos motorizados, que muchos cumplen con los deberes formales de respetar las leyes de tránsito, no lo hacen y ahora tienen una marca atrás. Entonces ahora los culpables son las marcas, los delivery. Entonces vamos a sancionarles a los delivery, mientras que es un tema del Ministerio de Transporte que tiene que hacer cumplir unas leyes que tienen toda una vida aquí en Venezuela. Y muchísimos son emprendedores. Los delivery. Eso es correcto, ¿no? Ahora, importante destacar el tema económico y quiénes son los que van a pagar eso. Para obtener una licencia tú debes pagar primero un 20%, después un 80% cuando te la entreguen.
tenerla cuesta $300 y una anualidad de $240. ¿Qué les parece ese monto? Esos Bueno, montos. yo lo veo que el monto, es que lo que pasa es que esa es otra cuestión. La normativa para sacar una licencia como operador, te puedo decir por lo menos, en el vecino país, en Colombia, el servicio de delivery se presta a pie, en bicicleta y en moto. Y en todas partes, en Y hay Chile, muchos venezolanos. en Chile, sí, exactamente, en Chile se presta en bicicleta y muchos venezolanos. Es que lo que pasa es que, mira, el delivery es el oficio más popular del planeta. El oficio donde todos los emprendedores, los estudiantes, para surfear la parte económica, pues se dedican a hacer taxi o se dedican a hacer delivery. Los inmigrantes en todos los países, lo primero que llegan es a hacer delivery y no tienen que tener una licencia ni una estructura para trabajar con una panadería, con una pastelería, con una carnicería, X. Entonces, yo sí creo que el enfoque del impuesto, definitivamente la Cámara no tiene nada que opinar porque es un tema gubernamental, pero sí desde el punto de vista operativo de lo que es el comercio electrónico como tal, y creo que primero no era el momento, porque nosotros acabamos de introducir una ley hace 3 semanas, exactamente el 7 de febrero, una ley que se le consignó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que se le entregó. ¿Cómo se llama la ley? Ley de Comercio Electrónico, un proyecto que se le entregó al doctor Jorge Rodríguez, a la Junta Directiva, con el objetivo de que se empezara a discutir por orden presidencial, porque el presidente decretó el 2024 año del comercio digital, 100% comercio digital, y se dio órdenes para normar este tema. Entonces nos pareció un poco extraño de que en la ley de comercio electrónico hay un capítulo para el delivery, así como hay un capítulo para banca, un capítulo para las empresas de tecnología, para los proveedores de servicios, para el consumidor, para el comerciante. En todas las leyes de comercio electrónico se norma todo el sector que involucra el comercio electrónico, que es complejo. Entonces nos parecía extraño porque parece que en la norma, que parece que el delivery es el que maneja el comercio electrónico y no es así. El delivery es solamente es lo que hace es un mandado. Es lo que hace es entregar algo que, en este caso, el comerciante, a través de una plataforma tecnológica, como lo expliqué al principio, se gesta el delivery. Y que es verdad que se tiene que normar a ese sector. Y el delivery para, tiene una gran eso repercusión. es correcto. Para Tomás, eso, el aspecto económico, ¿quién lo pagaba? ¿Los motorizados o las empresas? No, el problema es que ese era un proyecto inflacionario, era un proyecto, como ha dicho Richard, que terminaba pechando a quien no correspondía, porque los orígenes, donde el público no tiene por qué pagar la responsabilidad de un impuesto que al fin y al cabo lo iba a pagar, sino donde se originaba. Y ahí bien fue donde vino la confusión, vino la interpretación, y quiero destacar que el Ejecutivo Nacional hizo un gran papel, que fue precisamente llamar a los sectores, preguntarte tu opinión, Richard, y al sector y a otros sectores y decidir que eso era dañino para la realidad social del país, para la contribución social del país. Bueno, esto es un tema muy interesante y hay mucha tela que cortar, pero tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos hablando sobre los servicios del delivery en el país. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Y continuamos en la mesa de análisis hablando sobre los deliveries en el país. Quisiera preguntarles, uno de los argumentos de la ley, de la resolución que fue aprobada el 5 de febrero, era que las entregas deben ser oportunas y motorizados responsables. ¿Realmente este era el argumento para establecer una resolución? Vamos a empezar con Richard. Bueno, es que, vuelvo y digo, el motorizado es el vehículo por la cual se hace la última milla del comercio electrónico. Eso hay que entenderlo porque yo creo que ha habido confusión técnica de lo que significa o de lo que es y cómo funciona el comercio electrónico. Esa es la última milla. ¿Quién tiene la culpa? Es igual que cuando uno, en este caso, un comerciante o un consumidor hace un pedido a una empresa, a un determinado comercio, hace el pedido, en este caso se prepara, se despacha y el motorizado tiene un accidente y no llega. Hay un retardo o tuvo un percance, tuvo un retraso. Esos son
casos que son fortuitos. Ahora, el tiempo debe estar expedito en el servicio. El peor castigo lo tiene el que el consumidor no vuelva a pedir. Quien pierde en este caso es el comercio. Porque si tú pides un servicio, pides un pollo, pides un cualquier servicio, cualquier comida, cualquier producto, y no te llega a tiempo, tú no vuelves a comprar en ese. Entonces, el castigo peor que tiene un comerciante es que el servicio de última milla no esté funcionando. Entonces, tiene que velar porque él recibe las quejas de los consumidores y cambia el servicio motorizado para prestar un mejor servicio, que es lo que definitivamente funciona. No esté funcionando o sea muy caro. No puedes pechar ni al delivery. ¿Ese impuesto se puede trasladar al consumidor? Es que hay que entender, yo no quiero tocar el tema del impuesto porque definitivamente nosotros no tenemos nada que ver con el tema del impuesto. Si el Estado quiere cobrar un impuesto, es el que tiene la potestad para hacerlo. Ahora, pero el servicio, disculpa que te interrumpa, ¿tienen la infraestructura para comenzar a hacer esto? Bueno, es que es complicado. Yo te digo que es muy complicado lo que aparecía en la norma, que es algo parecido a lo que es la factura electrónica con el CENIAT, que es un organismo robusto, que en el 2014 se decidió no centralizar por el tráfico, lo complejo de la operación de tener un solo ente centralizado de facturación electrónica, y se fue por lo que se denominan las imprentas digitales para bajar la presión y la carga tecnológica y operativa de lo que significa eso. Lo que estaban aspirando era algo monstruoso desde el punto de vista tecnológico, costo muy alto, de las cuales ese impuesto prácticamente se iba a ir en pago de tecnología y de infraestructura. ¿Quién gana? Gana el Estado porque recibe, en este caso, sus tributos, porque ahorita hay una gran evasión. Cuando se implemente la factura electrónica y se norme el comercio electrónico, bueno, entonces gana el Estado. Gana el comerciante, ¿por qué? Porque cumple sus deberes formales y gana reputación. Gana, en este caso, el consumidor porque tiene una factura para reclamar y una garantía que hoy en día no se da. Hoy en día los compradores, en este caso el consumidor, está expenso de que se meta en un portal a comprar, porque ¿qué pasa? No hay una infraestructura legal y por eso es que tenemos años pidiendo esa legislación, que es normar el comercio electrónico para que realmente fluya y que todos tengamos confianza en hacer una actividad de una manera la mayor transparente y con la mayor seguridad posible. Ahora, Tomás, los deliveries tendrán una placa especial y una licencia por un año. En el pasado, cuando Antonio Ledesma era alcalde metropolitano, él intentó hacer más o menos algo parecido, pero no con los deliveries, sino con todos los motorizados a nivel general. Se les daba unos chalecos de colores y unos permisos, ¿no? ¿En qué se puede parecer esto de los deliveries en una ordenanza de ese tipo? ¿No se parecen en nada? Sí, no se parecen. Fíjate, Margarita, si tú quieres normar la seguridad del delivery, primero el delivery ha sido, después de la pandemia y en la pandemia, una de las grandes alternativas en Venezuela, en América Latina, en Europa, en todas partes. Entonces, ¿por qué regularlo como tal? Igualito al tema de los motorizados. Si los motorizados es un tema de orden público, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si no ha podido evitar que se paren debajo de los puentes y tomen las aceras y se creen los líos de tráfico cuando hay un choque, esta no es la vía para resolver el tema de la seguridad. Si el Ejecutivo quería la seguridad, por un lado, y quería el impuesto, por el otro. Por otro lado. Sí, que probablemente por ahí empecé, que estaba la medida. Este no es el camino, y repito, sin consulta. Acaba de decir Richard, en nombre de la Cámara, de una manera muy responsable, los temas latentes que hay con la factura electrónica, que se generaría muchísimos beneficios de impuestos para el CENIAT y para la estructura general de los impuestos en el país. Entonces, este no era el camino, incluso los artículos y la resolución no era lo que, por eso generó la reacción y ya bien puerta una huelga de motorizados y una situación de conflicto. No, Así que sí, ese no era el camino. Incluso en uno de los puntos de la regulación establece
que esto sería la solución a los motorizados a la hora de manejar, estacionarse en espacios, comerse la flecha, comerse la luz. Claro, ¿Ustedes esto creen no que es. con esto Sí. se le pone el cascabel al gato? A mí me preocupa muchísimo esa norma porque, y al sector, porque esa norma, si se malinterpreta, se puede satanizar el servicio de delivery. Claro. Porque el problema de los motorizados, el que se come la luz, los que cumplen con los deberes, que son muchos, y los que no cumplen, los que se montan por la acera, le pasan por al lado al policía y al fiscal de tránsito, casi que lo tumban y no le paran al semáforo, se tiran a los carros, y que tienen atrás una caja, no se trata, y ahí hay un tema delicado, porque la multa, y en este caso hay que ponérsela en este caso al motorizado, si es el que incumple, y no al sector de delivery. Menos de Hipostel. Bueno, Porque pues si no aquí sé, la, Hipostel la ahora- resolución es un organismo que no es el que tiene. Pero que tiene ahora, la competencia. ahora tengo entendido que forma parte está adherido ahora al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones que en estos momentos ustedes le dan al gobierno nacional? Tomás. Mira, la primera recomendación es que vea el delivery como algo noble, extraordinariamente creador de empleo y que ha generado en el país un área de ocupación de puestos, de empleo, que todavía la industria no lo ha podido generar. Así que el delivery está cumpliendo una gran función social. Si el Ejecutivo quiere normarla, que como acaba de decir Richard, lo puede hacer y que en todas partes del mundo está normado. Tú entras a Cúcuta nada más y tú tienes la placa detrás del motorizado en Europa y en muchos lugares del mundo. Entonces tiene que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o Tránsito que normar el tema de la identificación, probablemente no es tanto de la seguridad compleja, de la identificación del motorizado o del delivery, porque recuerda que el delivery es por carro, es caminando, bueno, es hasta por avión, pues, digamos. Hay muchas maneras de llevarlo adelante. Esa sería la medida con un instructivo de fortalecimiento de la aplicación de los instructivos existentes, pero con uno que pueda ayudar más y no penalizar al motorizado normal. Richard, 2 recomendaciones que tú le harías al gobierno nacional. Mira, la primero, agradezco que hayan recapacitado y Claro. hayan suspendido esa normativa, pues me parece que es sensatez, eso se llama sensatez, y reconocer que hubo un error de estrategia, de asesoramiento sobre la materia y lanzaron esa normativa que tiene muchos errores técnicos y conceptuales, sobre todo errores conceptuales de cómo se maneja el comercio electrónico. Nosotros presentamos un proyecto de ley, de ahí se escogerá lo mejor y O sea, que se apruebe la ley en la Asamblea Nacional. y se discuta. Entonces yo creo que el escenario ideal es la Asamblea Nacional y que se convoque a todos los actores. El delivery es una patica chiquita, porque está la banca, están las grandes marketplaces, están los grandes, que son los que generan el delivery. Que se consulte No es a los organismos involucrados. Eso es no correcto. se puede ir con y además una resolución que sale en Gaceta de ese nivel. Las leyes, las disposiciones legales tienen un proceso de consulta antes. Y muy bueno, quiero reconocer que el Ejecutivo Nacional, los ministros, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, vio el tema con claridad, llamó a los sectores y hizo las correcciones. Así que no vamos a insistir en el tema del error, sino Sí. es importante la corrección de cualquiera de los temas que traen conflicto en los sectores. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema que, Buenísimo. si se quiere, ha generado mucha polémica en el país. Claro. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana. No se pierdan, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Nos esperamos siempre. Abriendo puertas.